Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos aquí iniciando nuestra transmisión en vivo el día de hoy con el tema depresión en niños y adolescentes. ¿Cómo podemos eh, detectar si hay algún indicador de depresión o incluso algunas señales de riesgo? Vamos a esperar un minutito y comenzamos eh, este realmente es un espacio para compartir, es un espacio más bien como para, a lo mejor tal vez en algún momento reflexionar. eh, pero bueno, mi principal intención con hacer estos encuentros es que, que podamos tener alguna información para quien resulte relevante, ¿verdad? Y como siempre me gusta a mí hacer hincapié en este punto en particular, con información que, que sabemos que cuenta como con el suficiente respaldo y tenemos, em, hay como bastantes años de investigación y no solamente en cuestión teórica, sino que esta información ha sido puesta, digamos, ha sido testeada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha sido puesta en práctica en en distintos contextos, ¿no? Ya iremos platicando de a poco de esto en particular. Muy bien. Pues, como les comentaba hace un momentito, la idea el tema del día de hoy es saber qué pasa con los niños y con los adolescentes cuando pueden estar viviendo alguna situación que nosotros clínicamente etiquetamos o denominamos depresión, ¿verdad? Vamos a recordar que las etiquetas son formas o son códigos que utilizamos entre profesionales y que también a lo mejor nos pueden dar a nosotros alguna pista de lo que nos está sucediendo, ¿vale? Pero hacemos siempre hincapié en que una etiqueta diagnóstica nunca es una enfermedad, especialmente o específicamente hablando de temas de emociones. Realmente hablamos más bien de situaciones en las que tal vez alguna persona está inmersa y que debido a estas situaciones empieza a sufrir o empieza a tener algunas conductas o algunas emociones que de repente le compliquen el hecho de tomar decisiones sabias en su vida, ¿no? Eso así lo podríamos resumir, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué es entonces? Vamos a empezar a hablar por hablar sobre qué es la depresión. La depresión es una situación en la vida de alguna persona que hace que en algún momento pierda contacto con, eh, puede ser personas, puede ser situaciones que para la persona son importantes. Y esto se vuelve como una especie de círculo vicioso o de bucle en donde
cuando la persona pierde contacto con estas experiencias importantes, su estado de ánimo como consecuencia empieza a volverse, eh, por ejemplo, empiezan a aparecer algunas emociones muy particulares como desgano. La depresión se caracteriza no solamente por la existencia de tristeza, también hay usualmente desgano, ¿no? Entonces, el desgano es como una de las emociones con las que nosotros pudiéramos comenzar a identificar si alguien está viviendo una situación de depresión, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son las causas de la depresión, no? Es cierto que puede haber algún evento que podríamos llamar como evento detonador, ¿verdad? Generalmente puede ser alguna pérdida en nuestra vida, alguna situación complicada, familiar o de algún otro tipo, que hace que nosotros empecemos a tener este tipo de conductas que nos alejan de lo que es importante en nuestra vida, ¿no? Esa puede ser como alguna de las causas más comunes, pero la depresión se puede dar de muchas maneras, ¿no? Me voy a referir el día de hoy de manera como un poco más específica con los niños, ¿no? Mm, ¿Qué sucede con la depresión entonces, no? La depresión empieza con lo que son conductas evitativas, ¿no? ¿Qué es una conducta evitativa o qué es una conducta de evitación? Cuando yo, al momento de sentir algún malestar o alguna emoción que yo sienta como una emoción molesta, ajá, en ese momento yo me desconecto de situaciones que pueden ser importantes para mí. Y cuando hablamos de situaciones importantes, puede ser, me desconecto de, por ejemplo, empiezo a alejarme de la familia, de repente dejo de hacer cosas que antes me gustaba hacer. Por ejemplo, si antes me gustaba hacer ejercicio, dejo de hacer ejercicio. Si antes comía más o menos a las horas regulares, puede ser que yo deje de comer. Ajá. También es muy común que los ciclos de sueño como que se llegan a trastornar, ¿no? Las personas no duermen en la noche y en el día empiezan a dormir, ¿verdad? Entonces, hay todas estas características. Pero en los niños es un poco más complicado detectarla porque lo más común es que en los niños se presenta irritabilidad. Ajá. Entonces, usualmente no vamos a ver a un niño o a un adolescente deprimido igual que un adulto. Usualmente en los adultos es como un poco más sencillo saber cuando alguien está deprimido, ¿no? Porque de repente notamos que la persona ya no sale, que la persona incluso a veces deja de ir a trabajar algunos días, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a suceder este tipo de cosas. Dejan de comer o comen mayor cantidad de comida de lo que antes comían. Ajá. Pero lo principal es que se alejan de personas, por ejemplo, ¿no? Se tienden como a querer dormir mucho y son este tipo de características que ya conocemos. Pero en los niños es un poco más complicado porque puede ser que en algún momento algún, algún adolescente que pase mucho tiempo, por ejemplo, encerrado en su recámara, nosotros a veces podemos pensar que los adolescentes de manera particular les gusta estar encerrados, ¿no? Es una etapa de vida en donde de manera como muy, como parte de su desarrollo, ellos están buscando tener un poco más de privacidad y a veces no están claros, o al menos eso es lo que me ha tocado a mí ver en consulta, no resulta muy claro si es que el adolescente está aislado
como parte de su mismo proceso de encontrarse a sí mismo, de descubrirse a sí mismo, o en realidad está encerrado porque está deprimido. Entonces es un poco complicado. Es un poco más complicado pues saberlo. Y en niños es todavía un poco más difícil, fíjense, porque en los niños, de repente, híjole, si el niño ya no quiere salir a jugar con sus amiguitos, y prefiere estar en casa, incluso a veces nosotros pensamos que está más seguro en casa. Pero bueno, de esto también vamos a hablar un poquito más adelante. Pero cuando nosotros vemos que los niños empiezan a tener un cambio de conducta drástico, ahí puede ser una señal de alarma, ¿no? Cuando estas conductas han estado presentes durante gran parte de la vida de los niños, entonces podríamos sospechar que es por otra razón. Pero si la conducta empieza en un momento específico, o más bien la conducta cambia así como de manera como muy rápida, muy estrepitosa, entonces podemos sospechar que el niño está, o el niño o el adolescente está viviendo alguna situación complicada, ¿no? Y bueno, siempre que hablamos de depresión, eh, necesitamos considerar algo que cuando nosotros no lo tenemos en cuenta, cuando nosotros lo perdemos de vista, se nos hace como difícil saber cómo ayudar a las personas, ¿no? Que es, ¿cuáles son las conductas que están haciendo que este problema llamado depresión se mantenga en la vida de alguien? Ajá. Eh, y aquí me voy a detener, eh, y me gustaría hacer mucho énfasis en esto, ¿no? Porque aunque la depresión pueda ser detonada por un evento en particular, lo que hace que una persona al final se deprima no fue el evento como tal. Es decir, la causa no es, la causa de una depresión no es que se siente triste, la causa de una depresión no es una pérdida, ese es el detonante. Pero lo que hace que la persona sufra con esto es esa desconexión que hay del niño, del adolescente con su vida, con su familia, con las cosas que para el niño son valiosas, ¿no? Entonces esa es la verdadera causa de la depresión. Por eso, cuando hablamos de, de, del tratamiento, de un tratamiento para la depresión, no pensamos como en sanar algo porque sabemos que no es una enfermedad, no queremos como regresar en el tiempo y cambiar eso que sucedió. Realmente eso no, digamos, es más, ni siquiera sabemos si pudiera funcionar, ¿no? Lo que hacemos es modificar las conductas que están presentes en este momento, en este momento en la vida de la persona que está viviendo la depresión. Eso es lo que va a hacer que las emociones cambien. Ajá. Entonces, el cambio empieza por la conducta. ¿Cómo está eso? Yo sé que probablemente esto les suene un poco extraño, y tal vez hasta suene un poco contraintuitivo, ¿no? Pero les quiero platicar un poquito cómo sabemos esto. Eh, en la pandemia, todos, yo creo que pudimos darnos cuenta cómo durante esos, fueron 2 años aproximadamente, poco más de 2 años, ¿no? Personas que no estaban deprimidas o que no tenían cuadros de ansiedad, de repente empezaron a manifestar este tipo de dificultades, ¿no? Esto nos da muchísima información. ¿Y por qué nos da mucha información? Si la depresión o si la ansiedad fueran causadas por algo que está dentro de las personas, el hecho de haber vivido una pandemia no tendría por qué haber afectado, ¿sí? Es decir, ¿qué fue lo que cambió en ese momento de la pandemia? Las circunstancias contextuales, el ambiente, eso fue lo que se modificó.
¿qué pasó? Dejamos de salir, dejamos de visitar a la familia, ¿no? Dejamos de poder, dejamos de ir a la escuela, de tener este contacto presencial, ¿no? Dejamos de platicar con personas importantes. Hubo quien sí, por cuestiones de trabajo, sí pudo salir, pero de manera muy especial los niños y los adolescentes no tenían a dónde ir. 2 años de su vida pasaron prácticamente confinados en sus casas. Eso fue lo que detonó que los casos de ansiedad y de depresión se fueran para arriba, ¿sí? Ustedes pueden buscar, por ahí pueden googlear eh, información en el INEGI. El INEGI tiene todo tiene un registro estadístico de todo esto, ¿no? Entonces, eso nos da muchísima información, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cuál es entonces la causa? ¿Cuál es la verdadera causa de un problema de depresión? Lo que hacemos en nuestra vida. Esa es la causa, ¿no? Entonces, estos niños tuvieron que reaprender después de la pandemia. Y son chicos que le han batallado mucho más con cuestiones también de ansiedad. ¿Y por qué aquí podemos encontrar que hay un vínculo entre ansiedad y depresión? Quisiera como también platicarles algo, ¿no? Muchas veces hay personas, incluyendo niños y adolescentes, que, que tienen un cuadro de ansiedad con todos los síntomas y con todas las características, pero ese cuadro de ansiedad se les desarrolló por una ansiedad previa. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver, no? Que alguien que haya vivido durante algún tiempo con ansiedad, después desarrolle una depresión. Pues porque en la ansiedad también hay conductas de evitación, es decir, cuando una persona siente ansiedad y no quiere salir o no sale para no sentir ese malestar, no sale a la tienda, no sale a una fiesta, no habla con amigos, no va a trabajar, etcétera, etcétera, ¿qué sucede? Que se desconecta de su mundo. Eso, un resultado muy esperado es que después tenga depresión. Entonces, por eso aquí regreso siempre a que para saber qué es lo que está pasando en realidad, cuál es la causa, cuál es el origen del malestar, necesitamos hacer como una evaluación funcional muy detallada y muy completa, sabiendo bien cuáles son las causas y cuáles son los principios que en realidad mueven las conductas de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas cuestiones, algunas situaciones de riesgo para que algún niño o algún adolescente pueda tener ansiedad? Cuando los chicos no cuentan con redes sociales importantes. Ajá. Muchas veces como padres de familia, y eso siempre también a mí me gusta mucho eh, hacer hincapié en este punto, que los padres, los cuidadores, los abuelos, siempre hacen lo que hacen con las mejores intenciones, siempre, ¿sí? Las intenciones yo sé que son cuidar a los niños, que ellos estén bien, siempre es así. Pero el problema es que cuando, cuando nosotros de repente, en este tema del cuidado, ¿no? Si yo tengo miedo a que mi hijo salga a jugar con sus amigos y prefiero que esté en casa, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Mejor no salgas a la calle, quédate en casa, aquí está el teléfono o aquí está la televisión o ponte a estudiar o lo que sea. En realidad, ¿qué estamos provocando con esto, no? Cuando los niños no salen, cuando los niños pasan mucho tiempo solitos en su casa, ¿no? O a lo mejor a veces sí están con otros adultos, pero como los adultos están muy ocupados en tareas de casa o en trabajo, pues los chicos quedan ahí como en segundo plano, ¿no? Físicamente sí estamos, pero emocionalmente no estamos dando el acompañamiento, es decir, a veces, y también este es un fenómeno
yo creo que bastante nuevo, ¿no? El tema del uso de los teléfonos y todo esto. Los teléfonos en sí no son un problema, o sea, el problema es cuando yo, en lugar de tener actividades cara a cara con otras personas, paso mucho tiempo de mi vida frente a una pantalla, ¿verdad? Ese es el problema, porque al final de cuentas eso es desconexión. Es un engaño, es como una especie de engaño, ¿no? Sentimos que estamos muy conectados porque estamos recibiendo información de videos, de etcétera, pero no hay un contacto real. Entonces, esto ha ocasionado, además, voy a abrir aquí como un pequeño paréntesis, ha ocasionado problemas de lenguaje en niños, ¿no? Porque platican menos, ¿no? Porque platicamos menos con los niños. Ahora como para mantenerlos un poco más tranquilos, porque eso es muy cierto, ¿no? De repente a veces tenemos tantas cosas que hacer y los chicos demandan atención que yo para que esté tranquilo, para que me deje trabajar, para que me deje hacer el aseo de la casa o la comida o lo que sea, les damos el teléfono, los chicos están tranquilos, ciertamente, pero ¿a qué costo, no? Son chicos que se sienten solos, son chicos que no han sabido cómo aprender a relacionarse con las personas, ni siquiera con las personas de su familia. Ese es un factor de riesgo muy importante. Porque cuando una persona se siente desconectada de otros, entonces eso puede hacer que su estado de ánimo se vaya hacia abajo, ¿no? Y con los niños ha sido un problema ya, esto ya se está convirtiendo en un problema eh, que ya hay como estadísticas preocupantes, ¿no? Sobre esto en particular. Entonces, bueno, ¿qué otro, qué otro, qué otro signo podemos, como les decía, en los niños, en los chicos, en los adolescentes, la irritabilidad es uno de los signos como más relevantes. Notamos que los chicos antes, cuando queríamos platicar con ellos, platicaban, seguían indicaciones cuando ellos viven una depresión, de repente empiezan a volverse muy irritables. Ajá. Sí, digamos, la causa tiene que ver, pues, obviamente si ellos están desconectados, si no tienen estas redes de apoyo, estas redes sociales, entre otras cosas, pues claro que se van a sentir así, ¿no? Pero en ellos este es como un signo de alerta. Para hacer un diagnóstico diferencial, si es que estas conductas de irritabilidad, la irritabilidad puede verse en los chicos como que de repente nosotros les decimos algo y ellos contestan como de una forma un poco hostil, por ejemplo, ¿no? Eh, Se enojan mucho, se quieren pasar más bien como alejados, encerrados en su recámara, o viendo, o estando mucho frente a alguna pantalla, ¿no? Puede ser teléfono, tableta, videojuegos, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es así es como se ve la irritabilidad en los niños, ¿no? Y como les decía, para hacer un diagnóstico diferencial, si un chico siempre ha tenido este temperamento, entonces la causa sería otra. Pero si antes no era así y de repente empieza este niño, este adolescente a portarse de forma irritable, entonces es como otra señal de alarma, ¿no? Pero de lo más importante es que los niños, los adolescentes dejan de hacer cosas que para ellos antes les resultaba importante y quieren pasarla dormidos. Con los adolescentes esto ya se empieza a acentuar, ¿no? De repente pasan mucho tiempo de su día dormidos. En la noche, por la noche no duermen y en el día duermen, en la tarde duermen mucho. Eso es como lo más común, ¿no? Pero puede haber otras conductas también de evitación que están ahí. Dejan de comer, comen de más, ¿no? Y dejan de ver a sus amigos, dejan de hacer ejercicio, dejan de querer salir a la tienda con la familia, ¿no? Ya no platican casi con las personas que están cerca. Entonces, estos son como signos importantes, ¿no? Y bueno,
necesitamos nosotros con los niños, con los adolescentes, estar muy, muy, muy atentos a estos cambios de conducta y a cómo también ellos, incluso cómo vemos su semblante, ¿no? Su semblante de repente empieza a cambiar, se ven, ahí sí lo podemos notar, lo podemos identificar, se ven tristes, se ven como un poco más tristes, ¿no? Y también esa es pues una señal de alarma, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Cómo ayudamos a un niño, a un adolescente que puede estar viviendo una situación depresiva? ¿Qué hacemos, no? Eh, realmente aquí lo, lo más, lo que necesitamos como notar es que la causa de la depresión, y aquí reitero, son estas conductas de evitación, ¿no? Esa es la causa de la depresión. ¿Qué sucede? Incluso hay últimamente muchos estudios, ¿no? Han intentado buscar la depresión en el cerebro y realmente no han encontrado una causa, digamos, completamente biológica de la depresión, como a veces pensamos que sucede. Es muy, o sea, no, digamos, el cerebro, claro, empieza a funcionar de una manera distinta cuando nosotros nos desconectamos del mundo, pero en realidad no es como que si el cerebro está enfermo de algo o no está produciendo, de repente eso es muy común escuchar que se dice que la depresión es causada porque no se están produciendo cierto tipo de neurotransmisores, etcétera. Bueno, no es la causa, es una, la relación ahí va de otra manera, ¿no? Es como que si mi cerebro funciona mal, yo me voy a deprimir. No, más bien, cuando mi vida empieza a tener este tipo de modificaciones, cuando yo me desconecto de la vida, claro que mi cerebro va a funcionar de otra manera, ¿verdad? Entonces, esa es como la verdadera relación que hay entre los cambios que podemos decir neurológicos cuando hay una depresión. Entonces, dada estas circunstancias, lo que necesitamos hacer para salir de una depresión es cambiar nuestras conductas, ¿verdad? Ya actualmente hay muchas investigaciones, por ejemplo, hay un tratamiento que es ha sido desarrollado desde las terapias conductuales y especialmente desde las terapias como se usa mucho en terapias que se llaman de tercera generación, ¿no? Las terapias contextuales también, que es la activación conductual. ¿Y qué es la activación conductual? Es un tratamiento que fue como puesto a prueba, ¿no? En algunas décadas pasadas, el tratamiento que tenía mayor efectividad para la depresión era el tratamiento cognitivo-conductual. Entonces, hubo algunos investigadores, Jacobson de manera particular, que tomaron ese tratamiento, lo dividieron en partes, en componentes del tratamiento y lo pusieron a prueba, ¿no? Y descubrieron que el complemento de la activación conductual era el que funcionaba en realidad para salir de una depresión. ¿Y qué es la activación conductual? La activación conductual es, como su nombre lo dice, ¿no? Reconectarnos con la vida, reconectarnos con las personas, ¿sí? Entonces, la activación conductual se pone en marcha ayudando a que la persona, aunque su estado de ánimo en un primer momento es un estado de ánimo decaído, ¿sí? La persona empiece a moverse. Ajá. ¿Qué significa esto? Si nosotros le damos el poder
a los pensamientos y a las emociones que estamos teniendo en cierto momento de nuestra vida, entonces imagínense, hay un ejemplo muy bonito que les quiero platicar, que realmente es un dibujo, se los voy a describir y ustedes imagínenselo, ustedes por ahí incluso lo pueden buscar. Es de Russ Harris, así se llama el autor de este material. Entonces, el dibujito es una carreta con un caballo, ¿no? Y hay una persona ahí. Entonces dice, bueno, ¿qué sucede cuando cuando yo me quiero mover y yo tengo la carreta enfrente del caballo? La carreta son las emociones y el caballo son las acciones de nuestra vida, es decir, todo lo que hacemos, desde cuidarnos, comer, ir a trabajar, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo pongo la carreta enfrente del caballo? Es decir, si yo hago que mis conductas dependan de mis emociones. Si yo tengo buen estado de ánimo, salgo. Si no tengo buen estado de ánimo, no salgo. Es decir, si hoy se me antoja ir a hacer ejercicio, pues voy. Si no se me antoja ir, no voy. Ajá. Si hoy se me antoja comer comida sana, como comida sana. Y si no se me antoja, pues no como comida sana. ¿Se imaginan qué pasa? Esa es, esa es como una receta para el desastre, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se va a mover esa carreta, no? En cambio, si yo pongo el caballo delante de la carreta, es decir, si yo pongo mis acciones valiosas antes de las emociones van a cambiar. Esa es la lógica de este tratamiento. Entonces, no necesitamos, fíjense, ni siquiera cambiar nuestros pensamientos ni nuestras emociones para salir de una depresión. No necesitamos hacerlo. Lo que necesitamos es aprender a relacionarnos con estos pensamientos y con estas emociones de una manera más flexible. Es decir, yo necesito tener muy claro cuál es el camino valioso en mi vida e ir en esa dirección y las emociones solitas se van a ir acomodando. Si yo dependo mi vida de las emociones, si hoy dependo mi vida de si me levanté de buen humor, de mal humor, enojado, triste, ansioso, frustrado, preocupado, ahí se nos va la vida, ¿no? Entonces, es mejor, y a esto me quiero referir mucho a los chicos, ¿no? Necesitamos ayudar a que los chicos aprendan a seguir acciones valiosas. Ajá. Eso los va a salvar en su vida de un montón de cosas complicadas, ¿no? Eh, les puede ayudar, por ejemplo, a que en la escuela les vaya mejor, les puede ayudar a que ellos aprendan esto que llamamos flexibilidad psicológica. ¿Cuáles son las tres habilidades? Aquí siempre vamos a regresar a estas tres habilidades básicas para cualquier edad, niños, adolescentes, adultos, para quien sea, ¿no? Para parejas también. Es flexibilidad psicológica, que es hacer lo importante. En el tema de la depresión, la flexibilidad psicológica se puede ver así, ¿sí? Puede ser que yo acabo de perder a un ser querido o acabo de terminar una relación, un divorcio, o acabo de perder un trabajo que para mí era muy importante, tal vez me despidieron, la compañía cerró, lo que sea, ¿no? Acabo de tener una situación de salud en donde yo ya vivo con algún diagnóstico, o sea, es decir, algún tipo de pérdida o de cambio, ¿no? Si yo um, si yo no aprendo a ser flexible, si yo no, si yo no pongo en una, si yo no me siento y pienso, por ejemplo, ¿no? En este momento me siento, me puedo sentir súper mal. La verdad es que ese tipo de cosas en la vida es normal que nos derrumben. Eso es muy normal, es muy humano. No podemos pedirle a alguien que no se derrumbe cuando está viviendo una situación así. Es de lo más humano que hay. Pero si yo dependo las acciones que yo tengo en mi vida de eso, ese es el problema. Entonces, la flexibilidad psicológica es poder decir, ok, hoy me siento muy mal, ¿sí? Y aún así voy a salir, voy a ir, voy a
ir a trabajar, me voy a bañar, me voy a arreglar, voy a comer lo más sano que pueda, ¿no? Lo que necesito. Y a veces, híjole, cuando nos sentimos muy mal, cuando estamos en crisis, cosas muy, muy simples pueden cambiarlo todo, ¿no? Es decir, el autocuidado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Hay otro tema aquí, por ejemplo, cuando nosotros, fíjense, una persona cuando vive una situación crónica de salud, yo vivo con una situación de salud crónica, ¿no? Y yo lo puedo platicar desde mi experiencia. Realmente hay días que la pasamos muy mal, ¿no? O sea, hay días que la verdad emocionalmente y hay muchas situaciones que se atraviesan. Pero si yo descuido mi alimentación, si yo descuido mis sueños, si yo no me tomo mis medicamentos, etcétera, me va a ir peor. ¿Qué significa? Se hace como un círculo vicioso. Yo me siento mal, como me siento mal no me cuido y como no me cuido me siento peor y como me siento peor no me cuido. Entonces se vuelve, hagan de cuenta que es como un bucle que empieza aquí y esa es la causa de que el estado de ánimo se vaya hasta abajo. ¿Dónde tengo verdaderamente control? ¿En las emociones? No lo sabemos. Lo más seguro es que no, ¿sí? Pero lo que sí puedo hacer es cuidarme. Entonces, si yo me empiezo a cuidar, aunque hoy sea un día difícil, pero si yo me cuido, mis emociones no van a estar tan mal, ¿sí? Eso es lo que hace que uno salga de una depresión, ¿vale? Entonces, eh, hay cosas que no se pueden, hay cosas que no vale la pena estar tratando de controlar en la vida, porque es como una guerra, es como estarnos peleando con algo, como con un monstruo de 7 cabezas, donde nuestra energía está nada más ahí como peleándonos con eso y no estamos poniendo atención en lo que es importante en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Les quiero contar que hay un autor que es de los que digamos, desarrollaron la terapia de aceptación y compromiso, que es una de los modelos de terapia con los que yo trabajo y desde donde yo les estoy dando esta información, que se llama Steve Hayes, ¿sí? Entonces, él en uno de sus libros pone un ejemplo que a mí me encanta siempre platicar y que yo a muchos de mis consultantes les platico, ¿no? Cuando hablamos de control, ¿no? A veces queremos cambiar nuestro estado de ánimo para actuar. ¿Y qué resultado puede tener eso en la vida? Bueno, a ver, este ejemplo que les voy a platicar es un ejemplo que viene en uno de sus libros, ¿sí? Y es las emociones y los pensamientos que creen funcionan de la misma manera, exactamente de la misma manera, ¿no? Los pensamientos difícilmente los podemos cambiar, difícilmente los podemos controlar, esos no se pueden, no es, si yo me pongo como a querer cambiar los pensamientos, híjole, es una guerra interminable, ¿no? Y para muestra un botón, a ver, eh, quienes quieran participar en este pequeño ejercicio, me gustaría que simplemente ustedes en este momento no piensen en un elefante rosa. Por ningún motivo quiero que se imaginen un elefante rosa. ¿Sí? Ya terminó el ejercicio. ¿Qué sucedió? A ver, ¿qué sucedió? ¿Realmente sí pudieron eh, dejar fuera de su mente, de sus pensamientos, eh, el elefante rosa? ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando yo quiero cambiar mi estado de ánimo antes de actuar. Entonces, generalmente con este ejercicio, al menos con todos mis consultantes con los que yo lo practico, ellos me dicen, es que en cuanto yo estoy diciendo, no quiero pensar en, viene a mi mente la imagen del elefante rosa. Sí, esa es la razón. La razón es que cada vez que yo quiero evitar un pensamiento, cambiar un pensamiento, quitarlo de donde está, el pensamiento solamente se rebota, es decir, se mantiene, se queda, es como si yo lo jalo en lugar de hacer que se vaya. Lo ideal es hacer más bien lo contrario, y ese es el segundo punto de habilidades para salir de una depresión que podemos enseñarle a nuestros hijos, ¿no? La primera es flexibilidad psicológica, es decir, es mejor hacer lo que tenemos que hacer con agenda y sin depender de la emoción que en ese momento yo sienta. Y punto número 2, la tolerancia al malestar.
¿Qué es la tolerancia al malestar? Esto que estamos hablando. Es decir, yo hoy día puedo pensar que soy inútil, yo puedo pensar que nada me sale bien, que las cosas van a salir horribles y aún con todos esos pensamientos, yo puedo hacer lo que tengo que hacer. Aunque mis pensamientos en un primer momento estén ahí, cuando yo voy, hago lo que tengo que hacer y me doy cuenta que no era tan malo como mis pensamientos lo decían, esos pensamientos se van a modificar. Esa es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Entonces, con nuestros chicos, más que estarnos peleando con que cambie tu pensamiento, piensa siempre que tú eres el mejor y bla, 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 no. Entonces es, ok, no importa lo que te diga tu mente, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que en este momento es importante y valioso en tu vida, ¿vale? Y bueno, ¿cómo además esto se puede convertir en una situación de riesgo, incluso suicida? Aunque el suicidio también tiene otra etiología, es decir, tiene otro origen, ¿no? El suicidio no sucede necesariamente porque pasó una cosa horrible y después la persona elige desvivirse. Voy a utilizar otras palabras por cuestiones de que no vayan a poner algún bloqueo en el video. Cuando alguien toma una decisión así de fuerte, es porque ha tenido una historia de aprendizaje de evitación. Esa es una de las principales causas de que alguien se quiera desvivir, ¿sí? Es decir, cada vez que una persona, en lugar de afrontar y de tener tolerancia al malestar y de emprender acciones valiosas para resolver problemas, los evita, se escapa, quiere cambiar sus pensamientos, quiere no sentir esto, quiere no sentir aquello, busca cosas que para cambiar los pensamientos y no sé cuántas cosas. Cada intento nos acerca más a una situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es muy importante saberlo, ¿no? Realmente necesitamos ayudar a que nuestros niños aprendan habilidades de tolerancia al malestar, habilidades de flexibilidad psicológica y por último, que aprendan y que noten qué es lo importante para ellos y que hacia allá dirijan sus acciones. Es decir, un camino valioso, una dirección valiosa. ¿Qué es una dirección valiosa? Lo que hacemos todos los días, es decir, yo con mi situación crónica, yo vivo con diabetes tipo 1, diabetes juvenil. Entonces, yo con mi situación crónica de diabetes, lo mejor que puedo hacer es hacer todo con agenda, ¿sí? No depender de mi estado de ánimo. Tolerar el malestar que implica muchas cosas que tengo que hacer, ¿no? Muchísimas cosas. Y eso a mí me da como muchas herramientas para poder no caer tan fácil en una depresión, ¿sale? Y bueno, pues vamos cerrando el día de hoy este pequeño en vivo. Tal vez hoy no sé, estoy conociendo un poco estas aplicaciones para transmitir. Parece que hoy solamente se está transmitiendo en una de las páginas. Voy a compartir en todas las demás páginas para si alguien tiene oportunidad de verlo en otro momento, pues ahí quede. Les agradezco muchísimo a quienes se quedan a escuchar todo este espacio de conversación y si creen que a alguien les pueda servir, compártanlo en privado si ustedes lo creen así necesario. Y si requieren algún tipo de asesoría particular clínica, pues en mis páginas, aquí con toda la confianza, usualmente yo por ahí tengo, en varias de las publicaciones tengo mi número, entonces ustedes pueden ahí contactarme de manera privada. ¿Ok? Les agradezco mucho que se queden aquí conmigo y les mando un abrazo. Pues gracias, espero que esto les sea de utilidad. Nos vemos pronto.